o decir un sí bien audible también. Aquí tengo un joven que hace poquito se ha bautizado, 1 año, ¿verdad? Sí. 1 año, el 30 de junio. No llegamos a 1 año en realidad. No llegamos a 1 año. Querido Francisco, ¿aceptás a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor y Salvador personal, y deseas vivir una vida en relación con Cristo Jesús? ¿Amén? Amén. Número 2, son 3 preguntas. Número 2, ¿aceptás las enseñanzas de la Biblia tal como se expresan y como lo enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y prometís por la gracia de Dios vivir en armonía con las enseñanzas y los principios bíblicos de la Biblia? Amén. Amén. Y número 3, querido Francisco, o Francisquito como muchos lo llaman, ¿deseas ser bautizado como una expresión pública de tu fe en Cristo, para ser aceptado en la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sostener a la Iglesia y su misión como un fiel mayordomo a través de tu influencia personal, tus diezmos, ofrendas y una vida de servicio? ¿Amén? Amén. Aquí está el deseo de Francisco. Este es el deseo de él, ser entregado al Señor y, como ustedes lo acaban de escuchar, aceptar a Jesús como su Salvador personal, vivir de acuerdo a los principios de la Biblia y ser bautizado como una expresión de su carácter en Cristo Jesús. Esta es la decisión de él. Y ahora yo quiero preguntarle a la asamblea, a la iglesia en un todo, ¿cuántos están de acuerdo? Espero que no se caiga, no se va a caer, yo voy a estar mirando. ¿Cuántos están de acuerdo para que Francisco pueda ser aceptado como miembro de esta iglesia local? ¿Cuántos están de acuerdo para que Francisco pueda ser bautizado y ser miembro de esta iglesia? Mira, te vamos a ayudar, Francisco, de esta manera. Acá tengo a Nahuel. Nahuel, tú tienes una tarea ahora. Vas a contar cuántas manos están en alto. Vos vas a contar de este lado y vos vas a contar de este lado. ¿Dale? Y le vas a contar a Francisco cuántas manos hay en alto. No te olvides que acá hay 2 más. ¿Cuánto? 27. Unas 35. Eso, me parece que faltó algunas manos más todavía. Pero más o menos serán unas 70 manos que están levantadas en este momento, Francisco. Diciendo, Francisco, esta mano levantada también es un compromiso. También te vamos a tener presente en las oraciones, porque esta es la familia del Señor. Así que, mis queridos hermanos, este es un momento de alegría, un momento de bendición. Francisco se va a ir a preparar. No sé si podemos por esta puerta o sale por aquí. Así que lo acompañamos para que Francisco vaya a prepararse. Y nosotros vamos a reflexionar juntos en breves minutos en la palabra de Dios. La última pregunta fue allí. Mi Biblia dice allá. Si estaría dispuesto a vivir una vida de servicio, compartiendo el Evangelio. Yo quiero invitarlos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. El Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Allí la palabra del Señor dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. A toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Mis queridos hermanos, mi querida familia, mi querido amigo que hoy nos acompañas, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que acabamos de ir acompañando todas estas noches en las películas, en la reflexión, en los pasos de fidelidad, en los pasos del servicio, en los pasos del compromiso, en los pasos de la renuncia, los pasos de Jesús. Todos estos pasos, toda esta vida que estamos viendo en nuestro Señor Jesucristo. Y para repasar brevemente, este Señor Jesucristo, que como dice la palabra en el Evangelio según San Juan, este Jesucristo, el Verbo hecho carne, la palabra hecho carne. Yo voy a leer este texto. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan fue el encargado de allanar el camino para nuestro Señor Jesucristo. El Verbo hecho carne. Dios viviendo entre los hombres, sufriendo como los hombres, sintiendo como los hombres, teniendo las mismas tentaciones que vos y yo tenemos, pero no fue hallado en Él pecado. Vivió una vida sin pecado, con sufrimiento y con tentaciones. Acabamos de ver en estos días a un Jesucristo en donde realizaba su ministerio con diversos milagros, en donde el cojo podía caminar, donde el ciego podía ver, donde el endemoniado volvía a la cordura, donde el muerto volvía a la vida. Y ese mismo Jesucristo fue condenado por ser un predicador. Ese mismo Jesucristo fue entregado porque confrontaba la realidad que otros querían vender. Jesús no andaba con vueltas. Le decía a los sumos sacerdotes: ustedes hablan mucho pero no hacen lo que dicen. Ustedes que les gustan vestirse de una manera mostrando que viven más cerca de Dios, pero de labios lo honran a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Jesucristo no tenía vueltas en decir, no mandaba a decir a nadie. Si le tenía que decir generación de víboras, si le tenía que decir sepulcro blanqueado, se muestran por afuera de una manera, pero por dentro hieren. Y eso fue tomando presión. Las profecías estaban establecidas y Jesucristo tenía una misión, la misión de entregar su vida a Cristo. Entregar su vida, Cristo Jesús, para que nosotros tengamos esperanza y vida eterna.
Decíamos las noches pasadas, un juicio de madrugada, un juicio de gallos. Golpeado a puñetazos, con látigos, escupido, insultado. Y aún aquellos discípulos que vieron todas estas cuestiones, la gente que lo seguía, aquellos que le tiraban palmas en su entrada triunfal, ese mismo Jesucristo, que todos aplaudían porque era el libertador, pero cuando llegó el momento de la crisis, esa misma gente que le tiraba palmas, gritaban para que lo liberen a Barrabás y que Jesucristo sea crucificado. Esos mismos discípulos que decían, Señor, nosotros vamos a estar contigo, pase lo que pase. Uno lo vendió por 30 piezas, 30 monedas de plata. La máxima expresión de la traición. Por eso a ninguna madre se le ocurre poner de nombre a su hijo Judas. ¿Cómo te llamas Judas? Judas es sinónimo de traición. Judas es sinónimo de anticristo. El otro discípulo le dijo, Señor, ya está, pase lo que pase. El Señor Jesucristo le dijo, Pedro, Pedro, en el momento de la aflicción me vas a negar 3 veces. No, Señor, me vas a negar y luego el gallo cantará. Cuando Jesucristo, y eso aconteció, y cuando Jesucristo quiso mirar dónde estaban sus discípulos, los discípulos seguían de lejos, porque muchos decían seguir a Cristo, pero no estaban comprometidos. Y eso sucede en la actualidad hoy en día. Muchos dicen seguir a Cristo, pero no están comprometidos con el Cristo de la Biblia. Muchos deciden seguir a Cristo, pero su vida cotidiana no refleja que sigan a Cristo. Muchos dicen seguir a Cristo en forma nominal, pero la vida no muestra que siguen a Cristo. Mis queridos hermanos, mis queridas familias, mis queridos amigos, el cristianismo es servicio. Compartir el Evangelio es la esencia del cristianismo. Si no compartimos el Evangelio, es como el agua que nos moja, es como el fuego que no quema. Y cuando no compartimos el Evangelio, hacemos ineficaz la experiencia de Cristo y el sacrificio de Cristo. Porque cuando Cristo murió, no solamente recordamos la muerte de Cristo, sino que somos cristianos porque creemos que no solamente Cristo murió como cualquiera de los mortales, sino que Cristo resucitó venciendo a la muerte y que luego ascendió a los cielos para interceder por vos y por mí, para darnos salvación y esperanza, para darnos salvación y esperanza. Porque sin Cristo la vida no tiene sentido. Sin Cristo la vida es una vida perdida. Una vez, cuando estaba de pastor allí en Posadas, me invitaron a conocer una represa, la represa Yacyretá. Y era una visita guiada. Así que, al ser gratuito, fuimos con la familia y aprendimos algunas cosas que
no estábamos acostumbrados a ver. Y en esa ocasión vimos cómo trabajaban las turbinas para generar electricidad. Y para que las turbinas generen electricidad tenía que entrar el agua y tenía que salir el agua. Que por los conductos que entraban por la turbina ingresa el agua y sale el agua y se genera electricidad. Si el agua ingresa a la turbina y no sale, no hay electricidad. Lo mismo sucede con el Evangelio. El Evangelio no es para quedarse en el corazón. Es para quedarse en el corazón, pero también es para compartirlo. Porque hay almas sedientas de escuchar la palabra de Dios. Porque si no, el sacrificio de Cristo queda solamente como una mera película, queda solamente en la palabra escrita. El sacrificio de Cristo tiene sentido cuando lo vivimos. El sacrificio de Cristo tiene sentido cuando lo aceptamos. Cuando el sacrificio de Cristo tiene sentido cuando cambia vidas. Cuando los matrimonios destruidos comienzan a tener esperanza en Cristo. La esperanza en Cristo tiene sentido cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, una persona que estaba totalmente sin esperanza, hundido quizás en la droga, en el alcohol, en el tabaco. Cristo se presenta como una realidad que cambia vidas, convierte la vida en una vida de esperanza. El sacrificio de Cristo tiene sentido cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Le decimos: Señor, mora en mi vida. Mora en mi vida. Nuestra vida sin Cristo no tiene sentido. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en las aguas bautismales, comenzando el ministerio. Quizás Él no tenía ninguna necesidad de ser bautizado, pero lo hizo justamente para que tengamos el mejor ejemplo de que en Cristo comienza una nueva vida. Para que nadie se le ocurra decir: nos pide la Biblia que nos bauticemos, nos entreguemos al Señor, pero Él no lo hizo, porque el corazón humano es así. Por eso, en esta mañana vamos a ver este bautismo. Este bautismo donde involucra no solamente una entrega al Señor, sino que también involucra vivir una vida de servicio, vivir ayudando y predicando y compartiendo el Evangelio. Eso es el servicio, eso es el Evangelio, eso es el cristianismo. Y cuando uno acepta a Cristo en su corazón, la vida cambia. La vida cambia. Porque el Señor, porque el bautismo representa eso: perdón de pecados, y recibiráis el don del Espíritu Santo. Ya no vives solo, ya vives tomado de la mano de Cristo Jesús. El bautismo no representa que no vas a tener problemas. El bautismo dice, y el bautismo es, que a pesar de los problemas, el Señor te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo representa comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Yo quiero que recuerdes esto: una vida sin Cristo es una vida perdida. Una vida sin Cristo es una vida sin esperanza. Una vida con Cristo es una vida ganada, es una vida victoriosa, es una vida con esperanza. Y hoy lo que vamos a ver es justamente la entrega del corazón de alguien que le dice: Señor, mi justicia y mi corazón humano, estoy perdido, pero con Cristo tengo
En Cristo tengo perdón. En Cristo tengo salvación. Yo quiero invitarlos para que podamos prepararnos para ver el bautismo. Quiero invitar también a los que dirigen el canto para que vamos a entonar algunos cantos y vamos a preparar nuestro espíritu para observar este bautismo.